Dada la enorme importancia del tema constitucional, en nuestros próximos programas vamos a ir haciendo algunas comparaciones entre el texto de la Constitución vigente, las ideas que el presidente Piñera ha entregado para una eventual nueva Constitución, el proyecto que la presidenta Bachelet presentara ya en los últimos días de su segundo mandato, y algunas ideas constitucionales del historiador Gabriel Salazar, que en el año 2012, él es uno de los grandes inspiradores de los movimientos sociales en Chile, escribiera en uno de sus libros. En primer lugar, respecto del memorándum que ha presentado el presidente Piñera, llama mucho la atención que en ese memorándum se sostenga que Chile debe ser una república democrática y con Estado de Derecho, en la cual el Estado sea más solidario y esté al servicio de las personas. Esa es una impropiedad muy grande. El Estado nunca puede ser solidario, lo que tiene que ser es subsidiariamente activo. No puede haber solidaridad entre quienes no tienen paridad, los ciudadanos y el Estado. Pero lo que llama más la atención en este memorándum del presidente Piñera es que se omitan dos conceptos fundamentales: que el Estado de Chile es unitario y que la soberanía reside esencialmente en la nación. Es muy probable que esa sea una concesión tácita al tema de los llamados pueblos originarios o pueblos indígenas. Efectivamente, la presidenta Bachelet en su proyecto hacía una serie de consideraciones en ese sentido. En el preámbulo de su proyecto decía: nosotros los pueblos de Chile, lo cual llama bastante la atención, ¿no? Los pueblos de Chile, el pueblo de Chile es uno solo. Y eso quedaba reflejado cuando ya se entraba al articulado, porque la presidenta Bachelet en su momento sostenía en el artículo cuarto de su proyecto constitucional lo siguiente: la soberanía reside en la nación y en sus diversos pueblos indígenas. Por lo tanto, los pueblos indígenas, uno pensaría, no forman parte de la nación si hay que distinguirlos. Pero lo curioso es que en el artículo siguiente, en el artículo quinto, el proyecto constitucional de Bachelet decía: el Estado reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio como parte de la nación chilena. ¿Ha visto usted impropiedad igual en un proyecto constitucional distinguir para después unificar? Los pueblos indígenas, se decía también, participarán como tales en el Congreso Nacional mediante una representación parlamentaria, cuyo número y forma de elección serán determinadas por una ley orgánica constitucional. Los pueblos indígenas, hay etnias que reconocen la existencia de unos poquísimos integrantes, van a tener derecho a un representante. Hay etnias que reconocen por los censos la pertenencia de cientos de miles de personas, van a tener una proporción equivalente a los poquísimos y los muchísimos, etnias todas además mestizas. En el caso del proyecto de Salazar no hay una referencia a los pueblos indígenas, pero sí hay una referencia interesantísima a la soberanía. Para Salazar lo más importante es justamente el tema de la soberanía. Él cree que el pueblo de Chile nunca ha sido soberano. Y entonces plantea lo siguiente: deberá garantizarse la autonomía relativa de las regiones productivas del país, eliminando de una vez y para siempre el centralismo económico y político de Santiago. El mismo principio vale para las comunas de cada región. O sea, la soberanía no está para Salazar radicada en la nación, sino que en las regiones y en las comunas. Curiosamente, en el memorándum del presidente Piñera hay algo bastante significativo al respecto, cuando dice: la Constitución debe contemplar mayores mecanismos que permitan una participación ciudadana temprana en algunas decisiones públicas que sean muy relevantes para la nación. ¿Qué es eso de una decisión ciudadana temprana? ¿No hay acaso representantes de la ciudadanía en una república democrática y que tienen la obligación temprana de hacerse cargo de los problemas? Salazar vuelve a la idea de esta soberanía asambleística en las comunas y en las regiones. Y dice Salazar en su proyecto:
No debe elegirse a ningún representante, por tanto, sin la confección previa por parte de la comunidad que corresponda del instructivo o mandato soberano. Todo representante de la ciudadanía puede y debe ser revocado y enjuiciado por ella si no cumple a cabalidad ese mandato. El Estado deberá tener como tarea fundamental a realizar mandato soberano del pueblo, y ahí vienen ya las tareas del Estado. Entonces la soberanía radicaría en las asambleas locales y provinciales, no en la nación. No hay referencia en Salazar a los pueblos originarios como sí lo hay en Bachelet. También es muy delicado el tema de la familia. En el memorándum del presidente Piñera se sostiene, efectivamente, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, tal como está en la Constitución actual. Pero en el caso del proyecto de la presidenta Bachelet, la formulación tiene un matiz sumamente delicado. Se dice, la familia en sus diversas modalidades es el núcleo fundamental de la sociedad. Para Salazar, la familia no tiene mayor interés, pertenece a ese mundo en el cual cualquier forma de agrupación humana puede ser considerado como familia, lo cual está recogido en el proyecto Bachelet. Por lo tanto, uno va viendo en materia de soberanía y en materia de familia dos elementos muy importantes, como el presidente Piñera no ha afirmado dónde reside la soberanía y el carácter unitario del Estado de Chile. La presidenta Bachelet hacía disolverse la soberanía entre la nación teórica y los pueblos originarios en la práctica, y en el caso de Gabriel Salazar, uno de los gurús del Frente Amplio, la soberanía se encuentra en realidad en asambleas comunales y en asambleas provinciales. Pues bien, vamos a ir paso a paso viendo las pequeñas diferencias que hay entre nuestro excelente texto vigente y el memorándum Piñera, el proyecto Bachelet y las ideas Salazar.